Los objetivos del simposio de hoy son básicamente conocer y debatir en torno a la política nacional ambiental en Colombia, sus aprendizajes y retos, conocer la composición y articulación del Sistema Nacional Ambiental colombiano, conocer y debatir en torno a la política ambiental en el Distrito Capital, conocer el Plan de Acción Cuatrienal de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 2016-2019, conocer y analizar la política distrital de salud ambiental, conocer los avances en la política pública nacional de protección de animales en Colombia y conocer y debatir en torno a la política pública distrital de protección y bienestar animal. La primera presentación es el Sistema Nacional Ambiental, retos y oportunidades en la consolidación de política. La va a desarrollar la doctora Diana Estela Pavón García. Ella es ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en inteligencia de negocios de la Universidad Pontificia Bolivariana, es candidata a magíster en tecnologías de información y comunicación de la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene una muy amplia experiencia en el sector ambiental y en la institucionalidad pública ambiental, y señalo finalmente que actualmente se desempeña como asesora de la Dirección General de Ordenamiento y Coordinación del Sistema Nacional Ambiental en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces, bienvenida, doctora Diana Estela. Como decía el profesor Germán, estamos en un escenario lleno de personas absolutamente cercanas al Ministerio de Ambiente, cercanas al sector, muchas caras conocidas, algunas no tanto, y en este sentido me gustaría dar inicio haciendo una pequeña contextualización de lo que es el Sistema Nacional Ambiental con la venia de quienes lo conocen a la perfección, para que podamos empezar la conversación a partir de una unificación de criterios. Dada la importancia del enfoque que le da la universidad a este espacio que nos permite reflexionar, intentamos hacer esta presentación más allá de lo técnico, un poco orientada a esa ética que tenemos en el proceso ambiental en el país. Un país que ha tenido una evolución en términos de normatividad ambiental absolutamente maravillosa, cercana a la realidad, cada vez intentando acercarse más a lo que es el país, una normatividad ambiental que parte desde la Constitución del INDEREN hace 46 años, pasando por supuesto por la expedición del Código de Recursos Naturales en años posteriores con el liderazgo del doctor Carrizosa, y que finaliza un poco, o no finaliza, sino que se concibe finalmente con la nueva Constitución a partir de la Ley 99 del 93. Es decir, no podemos pretender, uno, que la política nacional ambiental es estática, dos, que parte solamente de la Ley 99 del 93, somos pioneros a nivel mundial en lo que tiene que ver con normatividad ambiental, y eso nos exige como una responsabilidad adicional. Entonces, en ese orden, quisiéramos poder atender un poco desde un punto de vista más sobre el proceso de consolidación de la política nacional ambiental en Colombia, y bastante en el sentido de una construcción colectiva. Así las cosas, entonces dividimos la presentación en tres momentos diferentes. Una pequeña, como les mencionaba, una pequeña contextualización de lo que es el Sistema Nacional Ambiental, seguido de la ejemplificación, porque traer a colación todas las problemáticas o todos los retos que nos supone el sector ambiental en el país, creo que nos tardaría todo el ciclo del simposio, pero de manera general poder traer a colación algunos de los ejemplos que nos suponen retos para el sector ambiental, para culminar en lo que ha sido el proceso de construcción de la política nacional ambiental, que me parece importante ratificar, no nace con la Ley 99 del 93, esto es un proceso de 46 años en un país que ha venido evolucionando también en su realidad territorial. Entonces, la Ley 99, después de contar con el extenso Código de Recursos Naturales, después de contar con una adecuada consolidación de lo que hasta el momento era el INDERENA,
La Ley 99 del 93 nos define el Sistema Nacional Ambiental, el SINA. Me parece muy importante que lo traigamos a colación porque no en todos los escenarios es fácil, nosotros como ambientalistas o nosotros como funcionarios del sector, todas las siglas, todas las entidades y demás nos parecen bastante cotidianas. Pero cuando llegamos al territorio, cuando tenemos un diálogo con las comunidades, nos encontramos que no es tan clara la conformación del sistema. La conformación nos la define la Ley 99 del 93 y nos dice que es el conjunto de las normas, entidades, organizaciones, recursos financieros y por supuesto el sistema de recaudo de los mismos, la información y la investigación para atender las necesidades ambientales y para proteger los recursos naturales del país. En ese orden, entonces tenemos un Ministerio de Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como ente rector del sistema, seguido de unas entidades que hacen parte de un SINA que hemos venido acuñando como un SINA central, un SINA institucional, en el que nos encontramos y ahí nos empieza, ahí empiezan a venir a colación esos conceptos que nos van haciendo compleja la gestión ambiental. Entonces tenemos una autoridad nacional de licencias ambientales encargada de los procesos de licenciamiento de los grandes proyectos de infraestructura en el país, de los grandes proyectos mineros y de todos los proyectos energéticos, hidrocarburos, hidroeléctricas y demás. Tenemos la unidad de parques naturales nacionales, con una responsabilidad enorme frente a un porcentaje altísimo del territorio, que son nuestros queridos parques naturales nacionales, que también existen y coexisten con nosotros desde hace mucho tiempo y que nos han permitido tener hoy la biodiversidad, en gran parte la biodiversidad que tenemos. Tenemos 5 institutos de investigación, adscritos y vinculados, cada uno con un enfoque específico, sin los que, y seguramente los más cercanos a la academia, sin los que sería imposible desarrollar la tarea. El IDEAM, que nos provee permanentemente de alertas, que hace permanentemente el monitoreo hidrometeorológico del país. El Instituto Humboldt, que tiene un enfoque sobre la biodiversidad. El INVEMAR, que además, como en palabras del capitán Arias, director del INVEMAR, es un poco la conjunción entre las funciones del IDEAM y el Humboldt, pero en nuestra zona marino-costera. El Instituto de Investigaciones del Pacífico y el SINCHI, que hace la misma tarea en la parte de la Amazonía y la Orinoquía. Entonces aquí, insisto, tenemos este SINA central donde nos falta un poco mencionar a las autoridades ambientales en el territorio, que son nuestras corporaciones autónomas regionales y nuestras autoridades ambientales urbanas. Estas insisto, para pasar un poco en el contexto de la complejidad que tiene nuestro sistema, tenemos unas entidades encargadas del control y la fiscalización, la judicialización y demás. Con estas entidades, desde hace unos años hemos venido consolidando una estrategia que conjugamos en lo que denominamos la Mesa Nacional de Control Ambiental Territorial y que operativizamos a través de la estrategia que hoy llamamos burbujas ambientales. ¿Qué hacemos aquí? A partir de las funciones y competencias que en materia de sancionatorio ambiental tienen cada una de las entidades, empezar a desarrollar acciones concretas de acuerdo a la información que los mismos institutos de investigación, la comunidad a través de sus denuncias, las organizaciones que tienen un conocimiento real del territorio y por supuesto la que producen cada una de las instituciones, empezar a llegar a terreno a atender la ilegalidad que en términos ambientales se ha venido disparando. Tenemos las Fuerzas Armadas que nos apoyan desde el territorio para poder llegar a las zonas difíciles del país. No todo es
el sector urbano y la complejidad, topografía, biodiversidad, infraestructura vial del país. Le suma capas al nivel de dificultad de la gestión ambiental. Tenemos a los entes territoriales y un poco traslapados o un poco armonizados con el ejercicio de autoridad ambiental. Es en cabeza de los entes territoriales donde tenemos una responsabilidad absoluta del país y es el ordenamiento territorial. Desde el sector ambiental entregamos unos lineamientos específicos para que sean incorporados en nuestra carta de navegación principal en el país, que son los planes de ordenamiento territorial. Y es ahí donde la armonía entre las corporaciones, las autoridades urbanas, parques naturales, los departamentos, municipios y territorios étnicos y el compartir la información que cada uno produce debe ser fundamental. Finalmente, pero no porque sea de menor importancia, y precisamente lo hemos puesto en la cúspide de nuestro esquema, está el SINA social, donde las universidades, las ONGs, el sector privado y nuevamente los territorios étnicos y las organizaciones tienen un papel preponderante. Lo mencionaban en la presentación. Hoy las consultas populares, las acciones populares y muchas de las estrategias que ha tenido que emprender la comunidad también nos han ayudado a orientar un poco nuestra gestión. Finalmente, entonces, no podríamos desconocer el rol importante que tiene el sector privado y el desarrollo. Recordemos, somos hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y esa comunicación que debemos tener con el sector privado hacen que nos encontremos esto. El Sistema Nacional Ambiental somos todos. El Sistema Nacional Ambiental no son las corporaciones autónomas regionales ejerciendo una autoridad en el territorio, no es solamente el ejército intentando llegar a las zonas alejadas del país donde la minería criminal hace estragos, no es solamente un ente rector emitiendo unas políticas, y eso es lo que vamos a conversar a lo largo de la presentación. Me parece importante que tengamos en cuenta cuál fue la estructura que a partir de la Constitución del 91 y claramente expresada en la Ley 99 del 93 se le da a las autoridades ambientales en el país. Tenemos 33 corporaciones, de las cuales 26 son corporaciones autónomas regionales. 33, es decir, no corresponden exactamente a la división política del país. 26 autónomas regionales y 7 de desarrollo sostenible. Y aquí tenemos el primer gran reto que nos impuso la Ley 99 del 93. Es poder desarrollar, implementar la política a partir de la complejidad de los ecosistemas que queremos proteger. Y por eso, Coralina, Corpo Mojana, Corpo Urabaico de Chocó, Cormacarena, la CDA, que es la Corporación de Desarrollo Sostenible de la Amazonía, y Corpo Amazonía, tienen este apellido, que les hace, además de tener todas las funciones de una corporación autónoma regional, proteger de forma específica, según se lo dice a cada uno la norma, de acuerdo a las condiciones de cada uno de los territorios, ese ecosistema al que le entregaron la responsabilidad de administrar los recursos naturales. Después de eso, hace 4 periodos de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo le entrega a las corporaciones autónomas regionales, 12, que tienen jurisdicción en la zona costera atlántica y pacífica, una competencia que no tenían, era la competencia de autoridad marino-costera. Hemos encontrado, bueno, de ese tiempo hacia acá, hemos venido, por supuesto más ellas que nosotros, tenido que, uno, desarrollar mayor normatividad o claridad normativa frente a nuestros ecosistemas marino-costeros y nuestra biodiversidad marino-costera, que es el 50% del país. Y además, fortalecer en términos de la administración a esas corporaciones.
Corporaciones que cuando recibieron esa competencia no tenían funcionarios con formación como biólogos marinos o como formación, funcionarios, no se encontraba en esas corporaciones a veces un solo funcionario que supiera bucear, por ejemplo. Y es difícil ejercer la autoridad cuando no tenemos la posibilidad de llegar al terreno. Terminamos entonces con 8 autoridades ambientales urbanas, definidas de diferente manera, ya las vamos a mirar, que coexisten en el territorio sin traslaparse con las corporaciones autónomas regionales. Entonces tenemos el DADMA en el Magdalena, el DAMAP, bueno, en Santa Marta, el DAMAP en Barranquilla, la EPA Cartagena, el área metropolitana de Bucaramanga, el área metropolitana del Valle de Aburrá, la Secretaría Distrital de Ambiente, que aquí ya la tenemos, la EPA Buenaventura, que es la última autoridad ambiental urbana que nace y tiene una característica especial, y es que no es autoridad ambiental urbana solamente en la zona urbana, sino en la zona suburbana también. Y el DACMA, que es la Autoridad Ambiental Urbana de Cali. De esas 8 autoridades, hay 2 de especial configuración, que son las áreas metropolitanas. De todas las áreas metropolitanas que existen en el país, 2 tienen la competencia de autoridad ambiental. Pero además, hay que tener en cuenta que su función principal es desarrollar la región en la que están asentadas. Por lo tanto, esa autoridad ambiental es una más de las funciones que tiene. Listo. Hasta ahí, insisto de manera general y un poco ejemplificando algunos de los conceptos que encontramos en el territorio, es una descripción de lo que es hoy el Sistema Nacional Ambiental. Eso nos lleva entonces a mirar cuáles son los retos que nos ha supuesto el sector ambiental en Colombia. Durante esta administración, hablo de esta administración tanto del Gobierno Nacional como la administración propia del Ministerio, hemos tenido un enfoque en estos 3 componentes de manera principal, sin desconocer los roles que por naturaleza misional desarrollamos. Hemos con beneplácito podido tener un mejor diálogo con las regiones, las provincias y la ciudadanía. Situación que nos ha expuesto también más frente al público, frente a la opinión pública. No es fácil haber tomado la decisión de tener ese diálogo. Y por supuesto, cuando los temas no necesariamente se habían fortalecido tanto, hacerlo lo que hace es disparar el diálogo. Hoy contamos en el país con unas preocupaciones un poco diferentes, y eso hace que temas como el ambiental surjan como uno de los conflictos principales, sin pensar que antes no lo teníamos, pero hoy hacen parte de ese diálogo cotidiano. Y específicamente desde el Ministerio y por supuesto cada una de las autoridades que están en el territorio, hemos tenido que desarrollar unas competencias adicionales para desarrollarlo de manera respetuosa. Hoy el sistema, el medio, el país y las políticas globales nos imponen también un reto fundamental, y es modernizarnos como sistema. Y esa modernización como sistema incluye, por supuesto, a cada una de las entidades que, como veíamos en la primera sección de la presentación, hacen parte del sistema. Entender un poco cuál es el rol tanto del SINA social, del SINA territorial, del SINA sectorial, de los procesos de investigación y los aportes que esos procesos y las universidades y los institutos le entregan al sistema, y por supuesto la configuración tanto del ministerio como de los institutos y las autoridades ambientales. Este ha sido un reto que se ha emprendido desde
desde este momento, no es la primera vez, no estamos pensando que estamos inventando la rueda, por supuesto que no. Es un reto que nos supone la nueva realidad del país. Es un reto que nos supone contar con una construcción de política ambiental que, insisto, tiene una historia de 46 años desde el momento en el que nace el INDERENA. Y un objetivo bastante valioso que hemos desarrollado ha sido esa articulación con el sector privado y empresarial. Ese diálogo no puede ser desconectado, no estamos sentados en dos bandos en una pelea, estamos sentados con condiciones y responsabilidades diferentes, pero en un mismo país. Ese diálogo no se puede seguir desconectando. Ese acercamiento hoy, no lo tengo dentro de las diapositivas, pero supongo que es un tema bastante de moda y es ejemplificar lo que viene pasando con las bolsas. Es un ejemplo de lo que estamos haciendo con ese diálogo. Es decir, las bolsas que hoy sí las vemos como un artículo de lujo, no estaban siendo recicladas, porque no es rentable reciclar la bolsa. El peso, el volumen, el manejo no lo hacía fácil de gestionar y no hubo nunca un emprendimiento lo suficientemente robusto en términos económicos para que pudiera desarrollar ese reciclaje. Y de allí nace un poco esta nueva situación que todos, estoy segura, han tenido en su cotidianidad, y es, bueno, algo tenemos que hacer con el tema de las bolsas plásticas, incluyendo las dificultades que supone la implementación y las dificultades que, y hablo a título personal, incluso para uno, para mí, implica el llegar y encontrarse con la nueva situación, y yo conociéndola. Dentro de estos retos, insisto, no vamos a hablar acá de toda la problemática ambiental que tiene el país, porque ni más faltara que ocupáramos todo el tiempo que el profesor Germán amablemente nos ha facilitado con ustedes. Pero sí tenemos algunos ejemplos que vale la pena destacar. Estamos ocupando el para nada glorioso 10º puesto en términos de tasas de deforestación a nivel mundial. Y aunque seguimos siendo el tercer país con mayor cobertura boscosa en Sudamérica, estamos ocupando el 10º lugar en pérdida de la misma. La tasa de deforestación ha crecido a partir del 2010 en un 56%. La última tasa nos dice que estamos deforestando en un promedio anual de 178.000 hectáreas. El país está cambiando. La normatividad y la política deben ser coherentes y consecuentes con la realidad que tenemos. El IDEAM, estas tasas, esta información oficial de nuestro ente administrador, productor de monitoreo de información, que es el IDEAM, nos empieza a identificar 6 focos o motores principales de esos procesos de deforestación. Entonces tenemos todo el tema de acaparamiento ilegal de las tierras. Estamos diciendo que entre el 60 y el 65% de esa tasa de 178.000 hectáreas anuales deforestadas se suponen por el acaparamiento ilegal de tierras. Pero tenemos cultivos ilícitos. Y la tasa hoy, esta no es tasa, la cifra de este año de presencia de cultivos ilícitos en el país llega a 180.000. Y esa es información que por supuesto ustedes escuchan de manera permanente. Y seguimos. Entonces tenemos la extracción ilícita de yacimientos minerales, que quizás en términos de deforestación un 7 u 8%
no pareciera tan relevante, pero esta extracción ilícita tiene una utilización de otros elementos que no están siendo responsables, ahí sí no solo con nuestra naturaleza, sino con cada uno de los seres que la habitan, incluyéndonos a nosotros. Y resultado de eso, hoy tenemos las sentencias de la Corte Constitucional y ejemplo de la sentencia que nos habla del río Atrato, donde le permite tener o le ratifica o de manera histórica le dice que es sujeto de derecho. Y sujeto de derecho no solamente como cuerpo de agua, sino como el responsable de la salud pública de todas las personas, animales y plantas que coexisten alrededor del río. Gran parte de esa responsabilidad está en la extracción ilícita de minerales, oro y demás. Tenemos infraestructuras, vías, embalses, por supuesto las necesitamos, pero tienen un impacto para todos es sabido y para quienes no vale la pena recordar que la apertura de infraestructura vial permite que el hombre llegue y con el hombre el progreso y con el progreso quizás algunas variables que no quisiéramos tener en esas zonas. Tenemos un tema que vale la pena destacar porque no siempre tiene un papel preponderante y está asociado al primer renglón de deforestación, motor de deforestación, y son los cultivos agroindustriales. Los cultivos agroindustriales, pues por supuesto que necesitamos los alimentos, pero debemos ser conscientes que la producción agropecuaria en el país tiene un impacto muy importante en la contaminación de nuestros recursos naturales. Y finalmente, para sorpresa de muchos, está la extracción ilegal de madera. No siempre es el sexto motor de deforestación, no el primero. A veces es más importante el acaparamiento de la tierra y finalmente la extracción ilícita termina siendo un proceso accesorio al respecto. Ese no necesariamente es el fin. Por supuesto, y me perdonan que sea tan insistente, son ejemplificaciones de los retos que nos supone el sector ambiental en este país. Tenemos todo lo que nos compete a cambio climático. Colombia, si bien no está la disminución de emisiones de carbono que pactamos en la COP21, es voluntaria. Nosotros nos acogimos a los convenios internacionales de manera voluntaria, pero eso no quiere decir que no hemos aumentado nuestra emisión. Hemos aumentado nuestra emisión desde 1990 en un 15%. Obedece a un crecimiento natural del territorio, o al crecimiento natural del desarrollo. Eso nos supone entonces unos cambios en los porcentajes de precipitación en el país. Y el mapa de calor nos permite de manera general también observar estos cambios en las precipitaciones del país. Hemos tenido cambios de menos del 40% y cambios también en las temperaturas medias de hasta 3 grados. Otro de estos grandes retos que nos supone el país son los asociados a lo que nos deja el conflicto. Y el conflicto, entre otras, en términos ambientales nos deja cultivos ilícitos, desplazamiento, consecuencia del desplazamiento, una ocupación ilegal de tierras, extracción ilícita de minerales, y vale la pena retomar lo que estábamos hablando de los motores de deforestación, una extracción ilegal de recursos naturales, no solamente maderables, sino también de la biodiversidad. Y una cifra bastante importante de derrames, contingencias de hidrocarburos, pues, mineroenergéticas y las nefastas consecuencias en términos de pasivos ambientales que estamos heredándole a nuestros hijos. Afectaciones
en todos los ámbitos ambientales, bosques y páramos, aire, suelo, agua, especies, con impactos que de manera general vemos acá. Hasta ahí, insisto, de manera general, una contextualización de los retos que nos supone el sector ambiental. Y como para despertarnos un poquito, entonces, hablando de la Política Nacional Ambiental, quisiera invitarlos a que trabajemos en una herramienta colectiva. ¿Qué quisiéramos a partir de esto? Empezar a identificar que nos preguntemos nosotros mismos. Este es un ejercicio que estoy copiando, pero doy los créditos a quien corresponde, que estoy copiando de Diego Cancino y que nos invita a reflexionar entre nosotros mismos cuáles son los sistemas que nos regulan como ciudadanos y como individuos. Porque no solamente las políticas nos regulan. Entonces, los invito a que quienes tengan teléfonos celulares y tengan acceso a redes, esto no consume, pues consume muy poquiticos datos, ingresen a esta dirección. Y mientras tanto yo voy buscando acá pero ahí sé. Sí me cerró. Yo lo tenía listo, pero un segundo. ¿Les quedó fácil ingresar? Kahoot.it. ¿Alguien que me pueda hacer una señita de cuántos lograron ingresar a la aplicación? ¿Alguien más? Tenemos premio. Tenemos a Yolo, a Dau, cuando entren a la aplicación ingresan este código. Muy bien, ahora tenemos 6, 7. ¿Alguien más está intentando ingresar? Muy bien, doctor Mota, que estaba rehusándose a hacerlo. Muy bien. Bueno, vamos a ir iniciando. Ahí salió. Ahí salió Alejandro. Jaja. Bueno, ¿vamos a iniciar con los que tenemos o esperamos a alguien más? Vamos a iniciar con los que están. Recuerden, este es un ejercicio de autorreflexión, de reflexión, tanto colectiva como reflexión individual, sobre qué nos regula como ciudadanos y como individuos. Bueno, entonces, vamos a hacer 6 preguntas. La idea es que ustedes respondan las preguntas según los cuadros que le aparecen en su celular. En el ámbito legal, ¿cuál premisa
regula más, creen ustedes que regula más el comportamiento ciudadano? ¿La admiración por la ley o el temor a la sanción legal? Tenemos 9 respuestas, 16, 17. ¿19, 20? Listo. Entonces, 17 de nosotros, de los presentes, pensamos que la ciudadanía se regula por temor a la sanción legal. Vamos al siguiente. En ese mismo ámbito, ¿usted cómo cree que se regula en términos legales con su comportamiento? ¿Con autogratificación de la conciencia o por temor a la culpa? Por autogratificación a la conciencia. De manera individual, la respuesta es a partir de la autogratificación. Seguimos. En el ámbito social, ¿cuál premisa cree usted que regula más el comportamiento ciudadano? Nuevamente, ¿la autogratificación de la conciencia o el temor a la culpa? La conciencia ciudadana, el comportamiento ciudadano, ¿cómo se regula? Temor a la culpa a nivel ciudadano. Muy bien. Quiero que de alguna manera tengan esas cifras en la memoria. Y a nivel individual y desde lo social, ¿cuál cree que es el regulador propio, el regulador de cada uno de ustedes? Y nuevamente, ¿autogratificación de la conciencia o temor a la culpa? Ay, subimos. Autogratificación de la conciencia. Vamos a terminar. En el ámbito cultural. Ya en la siguiente. En el comportamiento ciudadano cultural, a nivel de la ciudadanía, ¿es por admiración y reconocimiento social o por temor a la vergüenza y rechazo social? ¿Qué regula más a la ciudadanía? Lo siento. Llegamos hasta el 17. Temor a la vergüenza y rechazo social. Vamos a la última. Y la última es, desde lo cultural, ¿cuál premisa regula más su comportamiento, el de cada uno de ustedes? Y nuevamente, ¿admiración y reconocimiento social o temor a la vergüenza y al rechazo social? Admiración y reconocimiento social. Bueno. Este ejercicio tiene, y le agradezco a Diego Cancino, quien es el autor de este estudio que ha realizado años atrás y que yo lo tomé para mi presentación. Tiene una respuesta similar en todos los escenarios en los que lo hacemos. Porque la reflexión que quiero que cada uno de los aquí presentes haga es que siempre vemos la culpa
afuera. Nosotros actuamos porque nuestra moral y porque nuestra convicción es la correcta. Y las respuestas en todos los casos fueron hacia el componente positivo, desde lo individual. Porque admiramos la ley, porque estamos convencidos de las normas sociales, porque culturalmente creemos que podemos consolidar y construir desde nuestra particularidad a un mejor país, a una mejor sociedad. Pero, contrario a eso, encontramos que los demás no se comportan así. Yo me comporto así. Pero cuando evalúo a los demás, cuando evalúo a la ciudadanía, la respuesta es totalmente contraria. La ciudadanía lo hace solamente por sanción a la ley, la ciudadanía lo hace solamente por temor, la ciudadanía lo hace solamente por rechazo social. Me pareció más pertinente aún traer a colación el ejercicio, teniendo en cuenta que la cátedra es enmarcada en la ética. Y a partir de esta pequeña reflexión colectiva que hacemos, sí me gustaría empezar a hablar ahí sí de las políticas. Muchas definiciones de política. Seguramente a lo largo tanto de la jornada de la mañana como de las siguientes jornadas programadas vamos a encontrar diferentes definiciones de política. Yo quisiera quedarme con una. Quisiera quedarme con es que está relacionado con los ciudadanos y es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de un grupo. Y insisto, el ejercicio lo que nos permite es que todos los miembros de un grupo me incluyen a mí también. Y esa construcción de política, y específicamente de política nacional ambiental, me incluye también mi comportamiento, mis regulaciones, mi escala de valor, las propias enseñanzas que le estoy dejando a mi núcleo cercano. Así las cosas, ya volviendo a lo estructural. Entonces, en el país vale la pena destacar, hacemos parte, en el país no podemos desarrollar nuestra política ambiental de forma independiente a la realidad global. Entonces, tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible y no sé si todos estamos enterados, hemos sido pioneros en la construcción de los indicadores asociados a estos objetivos de desarrollo sostenible, que son la evolución de los objetivos de desarrollo del milenio. Estamos empeñados en contar con unas mejores prácticas como país, incluyendo las prácticas o apropiando las prácticas que hacen parte de los países miembros de la OCDE. Y allí los retos que nos supone en términos ambientales la OCDE, creemos, o yo estoy convencida, que van a ser en bienestar de nuestro sector. Tenemos, por supuesto, los acuerdos de la COP21, firmados en la COP21 en París, y nuestro aporte voluntario a reducción de las emisiones de CO2 a nivel nacional. Estamos enmarcados en unos acuerdos que acabamos de firmar para la consolidación de una paz estable y duradera. Y todos los retos que supone, con todas las imperfecciones que se le puedan empezar a encontrar, como la tenemos en cada una de las políticas que desarrollamos el país. Y nuestra ruta de navegación como gobierno, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos también, y aquí ya entrando en materia, a manera de ejemplo, la consolidación que durante nuestra historia como ministerio hemos venido desarrollando a nivel de políticas. Tenemos una política nacional de educación ambiental, dentro de la que el Ministerio de Educación juega un papel absolutamente preponderante, pero en la que todavía nos falta avanzar mucho más. Tenemos una política de recurso hídrico, de cambio climático, de biodiversidad, de forestación. Tenemos política tanto para zonas costeras como para los océanos. Tenemos una política nueva, muy bonita, que nos habla del pago por servicios ambientales y nos lleva a esa realidad territorial que tenemos. Tenemos gente coexistiendo con nuestros recursos naturales. Tenemos campesinos absolutamente comprometidos que no reciben un solo peso
producir el oxígeno y el agua que nosotros consumimos. Esta política nos ayuda bastante a poder equilibrar la balanza. Tenemos política de calidad del aire, gestión ambiental urbana, gestión integral del suelo, producción y consumo sostenible. Y como les decía desde el inicio, la idea no es profundizar en cada una de ellas, porque eso se hará a lo largo de la jornada, sino un poco ejemplificar cómo ha sido la evolución de la consolidación de la política nacional ambiental. No quería terminar este espacio sin traer a colación la importancia que tienen los procesos de ordenamiento territorial. Y aunque no tiene el sufijo de política, es una ley, la Ley de Ordenamiento Territorial, esta sí nos permite ordenar, como lo dice ella misma, nuestro territorio. Y está bajo la responsabilidad de los entes territoriales municipales, pero no lo pueden hacer no lo pueden hacer solo. En este país tenemos el mayor porcentaje de municipios en categoría 6, con limitaciones de recursos humanos, técnicos, financieros, para desarrollar sus insumos. Nuestra responsabilidad como sector, como autoridades ambientales, es poderles suministrar los determinantes que en materia ambiental hemos encontrado para que ellos los incorporen en los esquemas de ordenamiento. Aquí también quería, ya estamos terminando la presentación, pero quería también ejemplificar cuál es el multinivel institucional y de instrumentos de planificación que contamos en el país. No podemos implementar políticas si no les asociamos unos instrumentos que nos permitan hacerle seguimiento para la ejecución. Y en esos instrumentos contamos desde instrumentos de nivel nacional, departamental, regional, con un intermedio entre lo regional y lo municipal, que es lo metropolitano, y por supuesto lo local. Dentro de lo local vale la pena destacar aquí los instrumentos de planificación de las autoridades ambientales, tanto urbanas como las corporaciones autónomas de desarrollo y de desarrollo sostenible. Hasta aquí queríamos como dejar el contexto de lo que se supone como retos para el sector ambiental y las oportunidades que tenemos entre todos de construir un mejor país en términos ambientales. Muchas gracias.